Buenas tardes a todos y vamos a retomar estas charlas acerca de la Santa Misa para vivirla mejor. El último día explicábamos el significado del himno de gloria y nos deteníamos, ahí nos quedábamos, en la oración colecta. Hablamos del nombre que recibe, colecta, reunir, porque la asamblea se reunía al inicio para celebrar los misterios, y el segundo sentido de colecta es que expresaba el contenido, recogía, aglutinaba el sentido de la celebración que íbamos a vivir, el misterio que íbamos a participar. Decíamos que íbamos a poner algún ejemplo e íbamos a explicar el día de hoy cómo se construye una oración litúrgica. Bien, para ello nos vamos a servir de dos piezas, pero antes vamos a indicar las partes en las que se compone una oración. En primer lugar, la invocación, y siempre la invocación va dirigida a Dios Padre, porque toda la liturgia tiene su fuente y su culmen en Él. Él es el dador de todo bien, ¿no? Él es el que nos ha bendecido en la persona de Cristo, como dice el cántico de Efesios, ¿no? Con toda clase de bienes. De Él viene y hacia Él va conducida toda nuestra oración. Oh Dios, ¿no? Oh Dios, decimos. Fijaos que en un contexto antiarreano, especialmente en nuestra iglesia mozárabe, a veces la invocación se cambiaba, no iba dirigida al Padre, sino al Hijo, para defender esa divinidad que era negada, ¿no? Defender así que el Hijo es verdadero Dios, el unigénito de Dios, ¿no? Así la liturgia mozárabe y a veces la galicana también, frente al arrianismo, pues hace esta permuta, este cambio, la invocación. Bien, a continuación, después de la invocación, suele haber una serie de aposiciones, ¿no? Que llamamos anamnesis, breves anamnesis, ¿no? Anamnesis significa recuerdo, memorial. ¿Y qué es lo que se recuerda? Pues algo referido al Padre, ¿no? Algún atributo. Oh Dios, rico en misericordia. Oh Dios, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bueno, pues es una aposición anamnética, ¿no? Que hace referencia a algún misterio del corazón del Padre, algún atributo, a su omnipotencia, a su misericordia, a su bondad. Bien, y a continuación vendría la petición. Pues te pedimos que estas ofrendas sean aceptadas, es una oración sobre las ofrendas, ¿no? Estas ofrendas que ponemos en tu altar sean aceptadas, ¿no? Fijaos, en la petición podemos encontrar una petición muy particular, que es lo que denominamos la epíclesis. La epíclesis es la invocación del Espíritu Santo para que actúe eficazmente, santificando, transformando, sean personas o cosas, ¿no? Te pedimos, Señor, que la fuerza del Espíritu Santo descienda, ¿no?, sobre este pan y este vino, ¿no?, que decimos en la plegaria eucarística, ¿no? Pero en otras oraciones de bendición, ¿no?, pues se suplica al Espíritu Santo para que se derrame y bendiga o consagre o santifique los elementos o las personas a las que va dirigida esa oración. Por tanto, dentro de la petición podemos encontrar una petición epiclética, neumatológica, ¿no? El Espíritu Santo se pide que se vierta. Y finalmente, después de la petición o de las peticiones, pueden ser varias, ¿no? Si es una oración más extensa, la característica particular de la liturgia romana, ya hemos dicho alguna vez, que es la concisión, ¿no?, la precisión, que en muy pocas palabras se expresa, hay un trasfondo muy grande, ¿no? En la liturgia hispano-mozárabe no es así. Las oraciones son muchísimo más amplias, ¿no?,
porque es toda una gran catequesis, ¿no? Y ahí, pues muchas veces vemos que hay hasta 7, 8, 9 peticiones en una oración. En las oraciones romanas hay 1, 2, 3 a lo sumo, son más breves, concisas, ¿no? Bien, es más sobria la liturgia romana. Y el final de la oración es el fin. Te pedimos que santifiques estos dones para que cuanto los recibamos nos transformemos en ellos, por ejemplo, ¿no? Bien, un fin por el cual, para el cual pedimos algo, ¿no? O la oración después de la comunión, para que a través de estas realidades visibles lleguemos al amor de lo invisible. Tiene un fin siempre, ¿no? La oración. Bien, y todo se cierra con una pequeña doxología, que hablamos de ella, trinitaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, dependiendo de la construcción sintáctica, así terminamos. Pero es una conclusión en la oración colecta larga, extensa, y en la oración sobre las ofrendas y en la poscomunión una conclusión breve. Y todo se cierra por parte de la Asamblea con un amén. ¿Qué significado tiene este amén? Pues el que ya expresamos en el silencio. La oración colecta recoge la oración, sí, el sentido del misterio que vamos a celebrar, pero recoge el sacerdote que preside, que es cabeza en nombre de Cristo, recoge todos estos deseos, ¿no?, que él va a expresar en nombre del pueblo, de la asamblea, ¿no?, y lo eleva a Dios. Por eso el silencio en el que se abre esta oración y en el que se pronuncia todos los fieles en silencio, recogiendo los sentidos interiores, nos unimos a lo que dice el sacerdote. Y al final, cuando no solo lo hemos escuchado, sino que lo hemos expresado vivamente con nuestros sentidos, todos decimos amén. Que así se cumpla, que así se realice, ¿no? Es el amén final. Bien, la liturgia antigua, ¿no?, y esto es una característica también de la mozárabe, que se ha quedado en su celebración también en ese aspecto más arcaico, había, ¿no?, y hay en la mozárabe, muchísima participación del pueblo a través del diálogo entre el ministro celebrante que preside y la asamblea. Saludos y los amenes también, ¿no? Bien, pues señalada esta estructura que tiene la oración litúrgica, la eucología litúrgica, vamos a poner algún ejemplo. Bien, el día de la Ascensión, la oración colecta y la oración sobre las ofrendas. Bien, pues dice así la oración colecta: oh Dios, ¿no ves?, se dirige al Padre, cuyo Hijo asciende hoy a los cielos en presencia de los apóstoles. Fijaos, ahí una anamnesis. La anamnesis, que es el misterio que ese día celebramos. Cuyo Hijo asciende hoy a los cielos en presencia de los apóstoles. Fijaos, aquí hay una alusión a los sinópticos cuando todos ellos refieren el momento de la ascensión, en que Jesús sube a los cielos y sus apóstoles están allí en el monte al cual les ha conducido, ¿no? Bien, pues es una alusión, ¿no? Bien, hay varios modos de presencia de la Biblia, de la Escritura, en la oración, en la eucología. Uno de ellos es la alusión, alude a pasajes, ¿no?, como es este. Puede ser otro modo de presencia a través de la citación. Pongo otro ejemplo. Oh Dios, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es una cita literal del apóstol, ¿no?, literal, y se incluye tal cual en la oración. Bien, y hay otro tercer modo de presencia de la Escritura en las oraciones, que es la centonización, una palabra un poco extraña. Bueno, es tomar citas y alusiones
A lo mejor es una palabra o dos palabras, ¿no? O una idea, y unirlas como si fuese un puzzle y presentarlo así en la oración finalmente, ¿no? Hay algún ejemplo, sobre todo en las oraciones de nueva composición después del Vaticano II, en las que se toma pues una palabra de la primera lectura, por ejemplo un domingo en el que se lee la profecía de Ezequiel, que habla del perdón de los pecados. El Evangelio es la pecadora, la mujer pecadora, y la segunda lectura es el himno a los Filipenses, Filipenses 2. Pues esa pieza se urde, se pergeña, ¿no? Utilizando palabras de Ezequiel, palabras de Filipenses y palabras del Evangelio de la adúltera, ¿no? Y se mezcla bien, sintácticamente bien formulada la pieza, y se presenta así. Eso es una centonización, fijaos. En la liturgia mozárabe esto es común. Hay un segmento de la liturgia de la palabra en el tríodo pascual que se realiza de esta manera, y es la proclamación de la pasión, que comienza el Jueves Santo. Nosotros el Jueves Santo en la liturgia romana proclamamos el texto de San Juan, del lavatorio, y hacemos mímesis en la celebración de ese gesto, que no es teatro, porque en la liturgia nunca hay teatro. La liturgia no es teatro, es realidad. Celebramos los misterios, ¿no? En la realidad de que vuelven a actualizarse, ¿no? Bueno, en vez de proclamarse ese texto en la liturgia mozárabe, lo que hace esta liturgia es proclamar la pasión comenzando el Jueves Santo, y la divide en dos y termina esa proclamación en el momento de la liturgia de la palabra, el Viernes Santo. ¿Y cómo es esa pasión que se relata? Nosotros en la liturgia romana, siempre el Viernes Santo es el Evangelio de Juan. El domingo, el Viernes Santo. El Domingo de Ramos es según el sinóptico, ¿no?, del año litúrgico que corresponde, ¿no? Bien, pero la liturgia mozárabe lo que hace es un evangelio de la pasión, un único evangelio centonizado. Quiere decir que toma a los sinópticos y a Juan y hace un único relato con las aportaciones que cada uno pues va realizando. Y se hace un único relato con toda serie de detalles de lo que sucedió en ese último momento de la vida de Cristo. Y fijaos, expresa muy bien cuál es el primer día del Tríduo Pascual. El primer día del Tríduo Pascual es jueves-viernes. El jueves y el viernes es el primer día. ¿Por qué? Porque cuanto sucede en el cenáculo es presagio, anticipación de lo que va a suceder en el Calvario. Por eso la celebración del Jueves Santo no tiene final, se prolonga en la adoración eucarística. Estamos siguiendo cronológicamente las últimas horas de Cristo en la tierra, y por eso la celebración del Viernes Santo comienza también con un gran silencio. No hay ritos iniciales. El sacerdote comienza postrado en el suelo delante del altar. ¿Por qué? Porque hay una continuidad entre lo que vivimos en el cenáculo y cuanto sucede ahora en el Calvario. Bien, esto referido al tercer modo de la presencia de la Escritura en la eucología, que es la centonización. He puesto este ejemplo de cómo la pasión mozárabe utiliza este método, ¿no? Bien, es común en oraciones, digo, de nueva composición después del Vaticano II, ¿no? Bien, pero volvemos a esta oración, ¿no?, cuyo Hijo asciende hoy a los cielos en presencia de los apóstoles. Concédenos, ahí está la petición, según su promesa, que permanezca siempre con nosotros en la tierra y que nosotros merezcamos vivir con Él en el cielo. Bien, fijaos, hay dos peticiones en esta oración. Que permanezca siempre con nosotros en la tierra, según su promesa ha dicho. Aquí hay una alusión, ¿a qué? Cuando dice en Mateo 28, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la Eucaristía, Jesús ha prometido quedarse con nosotros y que nosotros merezcamos vivir con Él
en el cielo. Eso es lo que recuerda la promesa también del Señor, y es una alusión a que me voy, pero voy a prepararos sitio, y cuando vuelva os llevaré conmigo. En la casa de mi Padre hay muchas estancias, ¿no? Bien, son alusiones en esta oración. Fijaos, la oración sobre las ofrendas de esta misma solemnidad dice así: oh Dios, cuyo unigénito, nuestro sumo sacerdote, vive para siempre sentado a tu derecha, intercediendo por nosotros. Concédenos acceder confiadamente al trono de la gracia para alcanzar tu misericordia. Fijaos, esta oración es una mezcla de citaciones y de alusiones a un texto de la carta a los Hebreos, en que Jesucristo, el Hijo único de Dios, se ha convertido, dice esta carta, por su obediencia al Padre, en sumo sacerdote, y ha sido colocado a través de su único sacrificio en la cruz a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, ¿no? Y Él precisamente nos lleva al trono de gracia para alcanzar misericordia, dice ese texto de la carta a los Hebreos. Por tanto, tenemos en esta segunda oración una mezcla de citaciones y de alusiones a ese pasaje concreto, ¿no? Bien, y hay una anágnesis: oh Dios, cuyo unigénito, nuestro sumo sacerdote, ¿no?, vive para siempre sentado a tu derecha intercediendo por nosotros. Es un recuerdo de cuanto ha sucedido después de la glorificación, después de la resurrección, la glorificación del Hijo, ¿no?, que está junto al Padre. Bien, y un último ejemplo, en una feria mayor del Adviento, en concreto la oración colecta del día 19 de diciembre, dice así: oh Dios, que has querido revelar al mundo el resplandor de tu gloria por el parto de la Virgen Santa, concédenos proclamar con fe íntegra y celebrar con piedad sincera el gran misterio de la Encarnación. Fijaos, ahí vemos que hay una anágnesis también larga: que has querido revelar al mundo el resplandor de tu gloria por el parto de la Virgen Santa. Si analizáramos profundamente, ¿no?, con tiempo, esta oración, veríamos que hay detrás muchísimos pasajes de la Escritura. Yo simplemente me refiero a una expresión que hay citada de la carta a los Hebreos también: resplandor de tu gloria. Y el resplandor de tu gloria se refiere a Jesucristo, al momento de la encarnación, en que Jesús nos revela el rostro de su Padre. Fijaos, la gloria es la traducción latina de doxa, en griego, doxa. La experiencia que tenía el pueblo de Israel, de Dios, de Yahvé, era una experiencia externa. Nadie había visto nunca el rostro de Dios, dice la Escritura, y podría haber quedado con vida. Era una manifestación externa. Se conocía a Dios por sus obras, por la doxa, por la gloria, ¿no? Bien, pero ahí, fijaos, esta expresión que está en la carta a los Hebreos, la encontramos en un lugar del Antiguo Testamento, en concreto en el profeta Ezequiel, cuando nos está hablando de la profanación y destrucción del templo de Jerusalén por Nabucodonosor, y dice que la gloria que hasta ese momento ha llenado el templo, la gloria era signo de la presencia de Dios que residía y habitaba el templo, por aquella profanación empieza a alejarse de aquel templo, ¿no? Bien, la gloria ha marchado del templo por la destrucción humana. Pero fijaos esta oración, dice: que has querido revelar al mundo el resplandor de tu gloria por el parto de la Virgen Santa. Fijaos, en la encarnación y en el alumbramiento, en el parto de la Virgen, Jesús, precisamente esa gloria que se alejó del templo, de los hombres,
donde hacía intimidad, era su tienda de encuentro, Dios con los hombres. En María ha encontrado la morada perfecta, la tienda transparente, virginal, donde colocar y hacer residir para siempre su gloria, su doxa. Y esa gloria es el Hijo de Dios, resplandor del Padre. Y a través del parto de María, esa arca, ese sagrario de la nueva alianza, ha salido y ha brotado para todo el mundo, de esas puertas que se abren, la gracia y la salvación, la luz que viene a iluminar las tinieblas. Y aquel a quien nunca habíamos visto, en su Hijo Jesús, en el resplandor de su gloria, lo hemos conocido. En un bebé, los que vamos a vivir en la Navidad, conocemos cómo es el corazón de Dios Padre: bondad, ternura, misericordia, salvación para todos nosotros. Fijaos lo que hay detrás de esta oración. Podríamos seguir analizándola. No nos detenemos más porque el tiempo ya nos lo impide, ¿no? Bien, pues para que veáis que en todas las oraciones que contiene el misal y en general la liturgia, se ha hecho pues una manducación muy grande y un trabajo, una reflexión muy aguda. Las oraciones han nacido de la oración y básicamente una gran mayoría de las oraciones que contiene el misal son de los primeros siglos. Es de los primeros siglos. Y son los padres de la Iglesia, muchas de ellas, los que los han compuesto, ¿no? Bien, las oraciones, por ejemplo, de la misa de medianoche, de la Navidad, pues se atribuyen a San León Magno, ¿no? Por eso decíamos en la primera de estas charlas que los sacerdotes no podemos cambiar las oraciones, pensando que pues vamos a ser más originales o la gente lo va a entender mejor si construimos nosotros una oración, ¿no? No, es fruto de una reflexión, de una oración, de los textos sagrados, ¿no? E incluso no solo con los textos sagrados, sino de la doctrina que se ha defendido en un concilio. Así ocurre, concilio de Calcedonia o de Éfeso, se vierten en esas piezas para defender aquellas verdades y que el pueblo de Dios, rezándolas, las haga suyas en la mente y en el corazón, ¿no? Es un modo de formar la conciencia y el corazón, que luego se traduce en la propia vida. Por eso no lo podemos cambiar. Bien, pues con esto cerramos toda esta primera parte, que es de introducción, ¿no?, a lo que constituye la primera de las mesas en la celebración de la misa, la mesa de la palabra, que nos lleva a la mesa eucarística, ¿no? Y simplemente porque nos hemos alargado más en la colecta, pues una introducción a la liturgia de la palabra, ¿no? Y a estas dos mesas. Bien, Vaticano II hablaba de estas dos mesas, Juan Pablo II le gustaba también recordar pues la relación íntima y profunda que existe entre ambas, ¿no? Bien, hay dos textos en la Escritura que nos hacen comprender la relación profundísima que hay entre ellas, ¿no? Y son los textos de Lucas 24, los discípulos de Maús y el gran discurso eucarístico de Juan 6. Bien, en aquel camino que Jesús hace con los dos discípulos desanimados que se alejan del cenáculo de Jerusalén, si uno está mal, el otro está peor, ¿no? Y van desanimándose por los acontecimientos que han vivido, pensaban que esto de vivir con Jesús pues iba a ser pues algo grande a modo humano, ¿no? Y ya ves cómo ha terminado Jesús en la cruz, ¿no? Y conforme se alejan más del cenáculo, que es el lugar de la luz, pues caen más en las tinieblas, ¿no? Y más en las tinieblas. Y Jesús, que sabe que estos están desconcertados, se hace el encontradizo. Pero dice el texto de Lucas que sus ojos no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque estaban ensimismados en sus problemas, en su problema, que se había muerto el maestro y ya todo era un sinsentido, ¿no? Bien, y Jesús se hace peregrino
y permita que aquellos pues saquen del corazón todo lo que les hace desesperar, ¿no? Y les escucha con mucha paciencia. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no conoces lo que ha sucedido allí? Lo de Jesús el Nazareno, y le fueron diciendo todo lo que había sucedido hasta aquel día, ¿no? El Señor quiere que nos desahoguemos ante Él, ¿no? Quiere que gritemos cuando no entendamos algo, ¿no? Bien, y nos escucha con paciencia. Y cuando aquellos ya han dicho todo lo que tenían que decir, Jesús empieza a abrirles los ojos interiores. ¿No era necesario que el Mesías padeciera todo esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les enseñó todo lo que se refería a él en las Escrituras. Fijaos, comienza ahí la liturgia de la palabra con aquellos peregrinos taciturnos, ¿no? Comienza Jesús a explicarles desde la ley a los profetas, el Pentateuco, los 5 primeros libros, todos los profetas, lo que habían referido del Mesías, para hacerles entender que la cruz era necesaria para que entrara en la gloria del Padre, ¿no? La que le correspondía. Bien, pues esa es la primera parte de la liturgia de la misa, la liturgia de la palabra. Jesús se hace peregrino con nosotros, con la comunidad cristiana, y con paciencia nos explica las Escrituras, la ley, los profetas. Explicaremos la próxima semana dónde está el origen de todas las lecturas que se proclaman, ¿no? Cuál es el sentido de ella. Bien, y cuando ya el día va de caída, dice el texto de Lucas, ellos ven cómo se ha encendido su corazón y le apremian a que no les abandone, sino que le invitan a quedarse. Quédate con nosotros, la tarde va de caída, ¿no? Y él accede a esta invitación, entra y parte el pan. Y cuando parte el pan, se lo da y desaparece. Las cosas de Jesús, ¿no? Hace el bien y desaparece, ¿no? Bien, y es la segunda mesa, la mesa eucarística. Dice Juan Pablo II unas palabras preciosas en su última cartita sobre la Eucaristía. Jesús no solo se mostró generoso, sino sobreabundante, porque no solo se quedó con ellos, sino que se quedó en ellos. Se hizo uno con ellos. La Eucaristía es este misterio de intimidad profunda. Y fijaos, la mesa de la palabra ha encendido sus corazones para vivir y comprender y reconocer al Maestro en la mesa eucarística. Y ahora la mesa eucarística enciende profundísimamente sus corazones, es Jesús dentro de ellos y les hace testigos de esta palabra y vuelven a Jerusalén, ¿no? Con la palabra viva que se ha hecho una hoguera dentro de sus corazones. El Señor ha resucitado. Fijaos, el texto comienza siendo de día, pero de noche en los corazones, y termina siendo de noche, pero de día en sus corazones, ¿no? Hay un contraste que provoca San Lucas, ¿no? Y estas son las dos mesas, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Y lo mismo lo vemos presente en el capítulo 6 de San Juan. En primer lugar dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de este pan vive para siempre, y se refiere a una manducación espiritual, a escuchar la palabra, a coger la palabra, a dejarse iluminar, corregir, transformar. Viene a coincidir este Juan 6 con el prólogo, con Juan 1. El Verbo se hizo carne, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a cuanto lo recibieron, lo escucharon, lo acogieron, les da poder para ser hijos de Dios, aquellos que creen en su nombre, ¿no? Escuchar. Esa es la primera parte del discurso de Juan 6. Y en el versículo 51 de ese capítulo va a dar un giro, porque ya no solo dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, sino que este pan es mi carne para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí.
yo lo resucitaré en el último día. Y ahí ya está hablando de que el pan es su propia carne, la carne que va a subir a la cruz y que va a ser entregada en la última cena. El que lo come, y utiliza un verbo trogen, que es masticar con los dientes, de la manducación. Ya no está hablando de una manducación espiritual, primera mesa, sino de la segunda mesa, la eucarística. Masticar su carne, su cuerpo. Por eso muchos judíos comenzaron a marcharse. Y es cuando Jesús les dice, ¿también vosotros queréis marcharos? ¿Dónde vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, le dice Pedro en representación de todos los discípulos de los 12. Bien, pues aquí lo dejamos con esta introducción. Mesa de la palabra que enciende nuestros corazones para vivir mejor la mesa eucarística, y la mesa eucarística que nos enciende en Cristo y que nos hace desear conocer las Escrituras. Fijaos qué relación tan hermosa. La palabra nos lleva a la Eucaristía y la Eucaristía nos lleva a las Escrituras. Es un círculo de virtud, ¿no?, en el Señor, en la caridad, que nos quiere mover en sus propias entrañas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,